Es un enorme gusto poder compartir con este público la participación de la cátedra, hoy a cargo del profesor Ramiro Salvochea, profesor asociado, y de ese modo introducir esta aproximación a la actuación del Estado sobre la constitución y actuación de las sociedades. Un tema que se ha instalado como de actualidad, con ciertos dejos de conflicto, incluso de conflicto institucional, pero que por sobre todo nos ocupa a favor de lo que es el desarrollo económico, el desarrollo empresarial, a partir de la adopción de un formato asociativo sometido al control formal del Estado. Pues bien, sobre esto transitaremos en este espacio que el Congreso de Economía y Gestión, la ECOM 2021, nos ha concedido, y de ese modo plasmar algunas ideas que están asentadas especialmente en el principio de libertad contractual. A partir de allí vamos a llevar adelante este trabajo y le damos la palabra a Ramiro Salvochea para el punto de partida de este trabajo. Gracias. Ramiro. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por estar acá, por vernos, escucharnos. Es un gusto estar con vos, José María Curá, el anterior profesor de la materia de instituciones de derecho privado en la facultad, un amigo además, y un referente en esta temática. Me parece muy oportuno el tratar este tema, que claramente ha tenido inclusive mucha prensa. Es un tema que hace a un debate importante en nuestro país, que tiene que ver, en definitiva y al final de cuentas, con cuál es el rol del Estado en su funcionalidad. Y un debate que, bueno, no hemos encontrado todavía en este joven país la adecuada respuesta. Hay dos grandes visiones, posiciones o filosofías en este tema del funcionamiento del Estado, que podemos nombrar. De hecho han sido caracterizados y tienen hasta un nombre por la doctrina. La primera, que es la que está vigente y que de alguna manera es la que impregna la actuación y la actual conducción de la Inspección General de Justicia como organismo de control societario en la Ciudad de Buenos Aires, que es el llamado institucionalismo, que hace hincapié en una función más expansiva del órgano del Estado, con un rol de dictado de normas que ha sido característico de los últimos tiempos y generador de muchas opiniones críticas, muchas de ellas, y que en definitiva parte de la premisa de que el Estado tiene que tener un rol preventivo en la comisión de fraudes y de situaciones espurias en el marco de los negocios, y que lo pone como protagonista al poder administrador, la IGJ, como dependiente del Poder Ejecutivo. Del otro lado está la visión que de alguna manera es la filosofía de base de la reforma del 2015 de los Códigos Civil y Comercial, y que pone hincapié, por el contrario, en la autonomía de la voluntad y en un marco de libertad para el funcionamiento de los contratos y las sociedades, y que por supuesto que eso no quiere decir dar carta blanca a cualquier tipo de acción, pero que pone el acento en una función del Estado más ex post, de castigo a aquel que se sale dentro del marco y no de prevención en la actividad antes de que se cometa el delito o el acto ilícito del que estamos hablando. Bueno, la IGJ ha tenido en esta actitud un montón de situaciones, o hay un montón de ejemplos que se pueden nombrar donde se ve esta posición institucionalista que nombramos. Puedo nombrar algunos ejemplos que son muy paradigmáticos, algunos más viejos, otros más nuevos. El de la actuación de las sociedades extranjeras es un muy buen ejemplo. Se ha ido profundizando con el tiempo una actitud regulatoria que va más allá
de la regulación que del 118 al 124 tiene la Ley General de Sociedades, imponiendo condiciones para la inscripción de sociedades extranjeras que quieren hacer actos habituales en el marco de la República Argentina, que van mucho más allá de la ley. Otro ejemplo muy novedoso es el tema de la imposición de cupos de género en las asociaciones civiles, fundaciones y en algunas sociedades, que claramente es una actitud de imposición de un requisito que de hecho no existe en ninguna parte del mundo a este nivel de sociedades. Sí hay algunos ejemplos para sociedades cotizantes, ¿no? En las cuales se supone que el interés público es mayor y la regulación en ese sentido es más extensa, pero no para sociedades cerradas, como es el caso en la Argentina. Y como eso podemos nombrar un montón de cosas. Regulaciones en materia de objeto social, de capital social, de garantías de los administradores, algunas que tienen que ver con la inscripción de fideicomisos sobre acciones, o hasta de la actuación de barrios cerrados, que parecería ser una temática bastante ajena al control de la Inspección General de Justicia, inclusive porque la mayoría de los barrios cerrados que están involucrados ni siquiera están en la Ciudad de Buenos Aires. Hubo muchas críticas a esto y seguramente algunas fueron tuyas y algunas mías también, José María. Muchas tienen que ver con el alcance de la legitimidad bueno, y de la competencia del organismo para hacer este tipo de medidas, ¿no? La 22.315 que regula la actuación de la IGJ parecería estar desbordada claramente en la mayoría de este tipo de medidas. También hubo críticas en cuanto a la constitucionalidad de algunos de estos puntos, sobre todo en cuanto a que algunos pueden afectar el derecho de propiedad, como el tema del cupo de género establecido por una norma reglamentaria, ni siquiera es un decreto, es un reglamento administrativo local, ¿no? Y de un organismo de tercer, cuarto orden. Pero a mí me gustaría concentrarme en la ineficiencia y la ineficacia de este tipo de normas. Creo que, sin brindar datos estadísticos, es un dato de la realidad, es algo tangible que en realidad la Inspección General de Justicia no está teniendo éxito en su actividad represiva. No es que deja de haber situaciones problemáticas o ilícitas por estas normas. Creo que no ha tenido un efecto, por ejemplo, de lograr una cultura de mayor diversidad en materia de género, por ejemplo. Bueno, ¿y esto por qué es? Y claramente esto descubre mi posición favorable a una actitud más contractualista dentro de este marco. Me parece que este tipo de medidas no son suficientes como para tener un impacto real. Si nosotros nos preguntamos para qué está la IGJ, está claro que en parte está para proteger a los privados. Está claro también que es un organismo como organismo registral que tiene que brindar transparencia e información para que los terceros sepan qué es lo que pasa alrededor. Pero yo creo, y este sería el punto central de mi primer comentario, y un poco para debatir con vos, a ver qué opinás, me parece que también está para facilitar los negocios. De alguna manera el organismo registral está para eliminar la diferencia competitiva injusta que puede tener aquel que a la hora de hacer negocios no respeta las reglas del juego. Y que de alguna manera tiene que servir para decirle a los capitales del mundo, en definitiva, a todos los que quieran hacer negocios, a los que quieran venir a habitar el suelo argentino, como dice el preámbulo, bueno, que se los va a respetar en la medida que cumplan la ley y que se va a castigar a aquellos que no lo hacen, de manera tal de no darle una ventaja injusta al que actúa marginalmente frente a la ley. Y no lo estamos logrando, me parece. La Argentina necesita inversiones, necesita empresas,
necesita generadoras de trabajo, de capitales, necesita que se genere la confianza necesaria para que la gente que en el mundo está pensando dónde invertir, dónde hacer negocios, nos vea como un lugar apropiado para eso. ¿Y eso cómo se logra? Y bueno, yo creo que se logra con reglas claras, con reglas que se hacen viejas porque no se cambian en la medida de lo posible y de lo necesario, y en definitiva con un mensaje de que nosotros vamos a recibir con los brazos abiertos a aquellos que de buena fe vengan a hacer negocios. Me parece que lo contrario es lo que está pasando, quizá con buenas intenciones, no lo sé, tengo mis dudas, pero lo cierto es que si pecamos por un exceso regulatorio, lo que logramos no es que los que vienen a hacer negocios espurios no vengan o no los hagan, sino que lo que logramos es que los que vienen o pretenden venir a hacer negocios legítimos se vayan a otro lado. Bueno, ese era el punto que quería dar. Te dejo a vos ahora la palabra, José María, a ver qué te parece todo esto. Me parece que en la medida en que uno pone la mirada en la historia registral de nuestro país, nos encontramos que esto era de la esencia, en el punto de partida, aquello que estaba corporizado en el consulado, a cargo de don Manuel Belgrano, que era el secretario del consulado a cargo de este registro. Históricamente este registro estaba dirigido a velar por la exactitud y legalidad del asiento, debiendo conservarse una copia del documento registrado. ¿Qué lejos estamos hoy en este afán de control de funcionamiento? El caso RIMAC, por ejemplo, es un caso paradigmático en cuanto a controlar el funcionamiento frente a una supuesta ilegalidad, un posible fraude, etc. De allí que renace alguna discusión que se dio allá por 1981, cuando se discutía sobre la ubicación del registro. El 6 de febrero de 1981 se entrega la competencia registral a la Inspección General de Justicia, hasta ese entonces Inspección General de Personas Jurídicas, y ahí se lanza el primer caso de unificación del control societario en una jurisdicción. Fue en la provincia de Buenos Aires fue el primero, y luego la ciudad de Buenos Aires el 6 de febrero del 81, pero en la misma línea, teniendo en cuenta el gobierno en ese momento a cargo del poder. ¿A qué voy? Voy a que, ¿cuál es la línea principal? Y vos muy bien lo señalaste. ¿Cuál es el interés jurídicamente tutelado desde estas estructuras normativas? La seguridad jurídica, el interés de los terceros, el reconocimiento de los derechos de los que participen como socios en ese negocio, asegurando la consolidación del negocio, la certeza, la vigencia y la prolongación en el tiempo del mismo. A partir de allí aparece este segundo ingrediente que se entremezcla, que es el control de funcionamiento y el control de la oportunidad al momento de la constitución. Una figura que con la unificación de las funciones, de la función administrativa de control y la función registral en sede judicial, al unificarse pierde entidad y se trata de un único acto que procede a la registración, tal cual ocurre en la ciudad de Buenos Aires. Esta falta de certeza en el distingo de ambas funciones lleva a pensar que ahí hay que poner un poco de orden. No puede ser que observemos el instrumento antojo del registrador de turno en punto A, si el capital es suficiente, si tenemos objeto múltiple, tenemos objeto único, y todas estas alternativas, y ahora peor, la integración del directorio, etc. Ese es un punto a resolver. Estamos entrando en una situación de desorden, de alboroto intelectual, que no nos ayuda, todo lo contrario.
Todo lo contrario, porque a la par de esa situación de desorden, aparece contraponiéndose la reforma del derecho privado argentino, que tiene dos baluartes. Uno, muy bien lo señalaste, la libertad contractual. Esa libertad contractual donde las partes son libres, respetando el orden público, la moral y las buenas costumbres, con la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres, como únicos preceptos limitadores del comportamiento del sujeto que participa en el contrato. Esto lleva luego a una segunda alternativa que la encontramos en nuestra ley de sociedades. Esta sección cuarta del capítulo primero, que integra el sistema societario hoy vigente, artículos 21 al 26, permite el establecimiento de una figura contractual llamada sociedad, reconocida como sujeto de derecho por el Código Civil, pero que actúa con absoluta libertad, sin ninguna intervención del Estado. Esto se parece contradecirse. De un lado, autorizamos la actuación libre de quienes quieran así contratar y dar lugar a una sociedad. Luego, las consecuencias de ello las podremos analizar en un supuesto de comportamientos ilícitos, pero por ahora no, por ahora es sociedad. Y luego, de otro lado, aparece toda esta minucia del pensamiento sobre si puede o no puede constituirse bajo tales o cuales condiciones, confundiendo esa conformidad inicial con el mero control de legalidad registral, que es cumplimiento de los recaudos legales y fiscales extrínsecos, y punto. El control de legalidad no va más allá de eso, de ese control de los recaudos legales y fiscales extrínsecos del instrumento. Y me queda en este esquema de tan complicado razonamiento, me queda otra idea, como para pensar y subrayar que la República Argentina tiene, en su sistema federal, un organismo de control societario en cada jurisdicción provincial. En algunos casos donde todavía se mantiene el doble control en sede administrativa y en sede judicial, pero de donde la Inspección General de Justicia, más allá del prestigio que pueda guardar por su ubicación desde la ciudad de Buenos Aires y de la fama adquirida como ente que guía el pensamiento societario, concluyo que de ninguna manera tiene prioridad el pensamiento que la IGJ difunda, propague, enarbole, respecto de los otros organismos de la misma calidad y categoría. No ha faltado alguna resolución que de algún modo despreciaba a los organismos locales a favor de la jurisdicción que ejercita la Inspección General de Justicia. Por lo tanto, Ramiro, sin lugar a dudas, este tema tiene demasiada alteración intelectual y requiere de un análisis mucho más profundo, calmo y ordenado, porque lo que si no estamos logrando es una situación de inseguridad jurídica desde la actuación del Estado que va a espantar y ahuyentar las inversiones. ¿Por qué? Porque no puedo venir a una jurisdicción donde quedo sometido a un exceso de controles, pero donde en definitiva lo que yo necesito, que es registrar el instrumento y que se pueda acceder libremente a la información de ese instrumento, no lo estamos logrando, por lo menos desde lo conceptual. Tendríamos mucho para decir, pero esto no deja de sorprender el descuido o el desprecio por la sencillez del trámite, el orden, y no, se está sobrecargando de requerimientos, de recaudos reglamentarios, pero lo importante que es disponer de la información registral de un modo libre, inmediato, al servicio de quien la quiera conocer, eso no lo estamos logrando. Al contrario, lo hemos perdido. No es fácil llegar y ver un legajo societario en Inspección de Justicia, a modo de ejemplo, y lo mismo ocurre en otras jurisdicciones, ¿no?
no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque se ha perdido ese concepto de seguridad, de certeza, de registro público. De registro público. Por lo demás, con la reforma del Código de Comercio incorporado ahora a un único cuerpo en el Código Civil, no tenemos legislación sobre registro público de comercio. Aquel estatuto del comerciante que tenía el Código de Comercio se ha perdido. Entonces no encontramos una sección dedicada a... El código lo llama registro público, pero ¿dónde está su normativa? No, está en normativas reglamentarias locales. La ley 22315 que vos citaste, pero no va más allá de eso. Bueno, no quiero abusar de nuestros compartidos tiempos, así que... No, al contrario, vos sabés que a partir de lo que vos dijiste, me surgen dos temas que creo que son para conversar dentro de este marco. El primero, vos dijiste algo muy importante. Acá lo que está en juego es la seguridad jurídica. Y bueno, y claramente, viste que en las resoluciones, en muchas resoluciones de la inspección actuales, uno ve que en los considerandos aparece la idea de que si no fuera así, si no tuviera esta actitud, si no se le dieran estas facultades, se estaría transformando al organismo en un sello de goma. No sé si lo viste, pero de hecho se usa mucho esa expresión. Y esto no es cierto. Al contrario, lo que está pasando es que la inspección se mete tanto en la médula de la regulación interna del contrato de sociedad que termina siendo más inseguro que antes, porque uno ingresa un documento en el organismo y no sabe por dónde puede llegar a venir una observación, porque hay un nivel de arbitrariedad en ese detalle inevitable, aun si no existe mala fe, porque por supuesto que si como cuestión central el organismo tiene facultades para evaluar si el capital es adecuado al objeto, esto quiere decir que el inspector, a cargo del expediente, tiene que evaluar según un criterio absolutamente nuboso, porque en realidad no hay una pauta económica de algún tipo, si le parece a él que el monto que las partes fijaron para el capital está bien para lo que va a hacer la compañía, sin tener ninguna formación ni conocimiento ni sobre ese negocio en particular, ni sobre los negocios en general. Eso es, al contrario, inseguridad jurídica. Me parece que ese es el pecado que se está cometiendo en este sentido, el pensar que más es mejor, y en realidad es lo contrario. Ese es un primer punto. El segundo punto, en base a lo que vos decías, que es muy interesante la historia que vos señalabas, ¿no?, en el funcionamiento de esto, porque claro, aprendimos muy poco de nuestra historia. Y de alguna manera parecería que no hay una verdadera visión técnica sobre las cuestiones. Otro ejemplo, el tema del objeto social, la doctrina ultravires. Es un tema superado mundialmente hace más de 70 años. No corre en ningún lugar del mundo. Nosotros seguimos afinando la pluma en la redacción del objeto y hablando de que el objeto solo puede ser único. ¿Cuál es el sentido de esto? Más allá de la imposición ideológica de una posición técnica que es puramente teórica y que no funciona en la práctica. Bueno, dos cosas que quería rescatar de lo que te escuché atentamente que comentabas. Todo este historial del registro público de comercio se mantuvo ordenado y prolijo hasta el momento en que esto, en el ámbito de la Inspección General de Justicia, comienza esta actividad que sobrepasa lo que son las funciones registrales. Es un registro que recibe y examina esa calidad de legalidad externa que el mismo lleva. En la medida que avanzamos en el contenido del acto, ahí perdemos la mira.
de cuál es la función, como organismo registral especialmente. Más allá que tiene algunas funciones de orden incluso federal, como el ahorro previo, por ejemplo, pero son excepciones a lo que es la esencia de su función. Y esto, sin lugar a duda, ha distorsionado la actividad del organismo, y hoy nos encontramos que bueno, ya salvo esta situación de época de excepción, pero concurrir a la mesa de entrada de la Inspección de Justicia, a uno le da la sensación de que no hay una claridad de procederes, tremenda cantidad de gente toda amontonada y demás, con trámites en algunos casos demorados. Bueno, sin lugar a dudas confunde. A lo que se suma que cuando aparece la figura de la SAS con una idea de simplificar, de sencillez, de agilidad, bueno, sufrió observaciones, sufrió cuestionamientos, nuevas normativas, derogación de normativas anteriores, y termina acabando por la inexistencia de la SAS en sentido práctico, en sentido de aplicación. Sí. Esto es como imaginar que el registro de la propiedad inmueble se ponga a examinar, más allá de las formas de la escritura llevada a inscribir, la conveniencia, la oportunidad de para qué quieren comprar una casa, qué van a hacer con esto, esto afea al barrio, ocurrencias, puede haber miles de ocurrencias de interés público. Entonces terminaríamos en una situación semejante. Si un registrador inmobiliario se pone a examinar la oportunidad, la conveniencia, el mérito de esa inscripción, de esa toma de razón en un registro inmobiliario. Podría ocurrir con un registro de marcas, cualquiera de los registros públicos, puestos así en exceso de la función atribuida por la ley, lleva a este caos. En materia societaria se ha examinado con enorme preocupación, porque se han lanzado voces realmente significativas sobre la cuestión, bueno, con algún exceso ya de orden personal, que obviamente no es el caso acá tratarlo, pero que ha trascendido y son de carácter público a esta altura. Sí, yo me acuerdo cuando uno iba a la inspección, entraba por la puerta, pagaba un formulario y en un rato veía el legajo de la sociedad. Y podía recabar toda la información que uno quería. Y eso que no estaba informatizado, no había internet, y sin embargo la información estaba más disponible que hoy, que hay muy poco acceso, hay que ir con turnos, y más allá de la pandemia, porque esto viene de antes. Realmente creo que hablando del organismo, creo que se desvió el sentido. Y hay una idea así como que tiñe todo de el fin justifica los medios, ¿no? Vos hablabas de la cuestión de la SAS. Claramente la ley de SAS no le da al organismo funciones de control de legalidad del instrumento, y sin embargo la inspección igual considera que las tiene que tener. Entonces, Exacto. de hecho, modifica la ley. Y bueno, esto lo hace con un montón de cosas. Más allá de que los principios o los principios declarados pueden ser válidos, es bueno el dar seguridad, el proteger el interés de los terceros, pero creo que no de cualquier forma. Me parece que el primero que tiene que respetar la ley es el Estado, claramente, y en todas sus formas. Ahora, tampoco parece razonable que esta misma preocupación la apliquemos a una pequeña sociedad anónima, a una pequeña SRL, porque se ha visto un avance también sobre el funcionamiento de las SRL, mientras que a la par quedan las grandes compañías con capitales significativos, con desarrollos comerciales significativos. Y ahí la diferencia. No podemos distraernos en las pequeñas e insignificantes sociedades, porque esas no comprometen ese interés público en grado máximo. En todo caso, son accidentes que si un día tienen un conflicto, habrá un juez que sabrá resolverlo. Y ese es otro tema también. Si tiene sentido ocupar a un organismo con todas estas minucias de las cuales prestan atención. Y otro tema que no deja
de preocupar es que la ciudad de Buenos Aires, como jurisdicción autónoma, no tiene su propio registro público de comercio. Hubo un intento, está ahí en un anexo del edificio de la Inspección de Justicia, como si fuera lo mismo, pero lo cierto es que la ciudad de Buenos Aires no tiene su propio registro público de comercio. Y un organismo del Estado Nacional interviene tomando a su cargo la registración de sociedades locales que tienen su sede social en la ciudad de Buenos Aires y quedan sometidas a una jurisdicción local, no a una jurisdicción federal. Tema que no está resuelto y que en algún momento, cuando renazca la tranquilidad política, sin duda que va a haber que atenderlo y poner un poco de orden. No podemos estar dentro de este caos donde aparece el Estado Nacional interviniendo sobre cuestiones de carácter eminentemente local. Comparto. Aparte, de alguna manera, es avanzar hacia un mayor federalismo, ¿no? Que creo que es uno de nuestros pilares constitucionales. Y de alguna manera también para darle legitimidad a la ciudad como una estructura equiparable a una provincia, que en realidad entiendo que es la idea. Bueno, Claro. en definitiva, lo que hay sin duda es un no querer ceder funciones, facultades, y que termina así, ¿no? Pero bueno, parecería que hay un interés superior que hay que atender en ese sentido. Se discutía en algunos de esos debates que se han entablado si se trata de un mero departamento administrativo de la estructura del Poder Ejecutivo. Y sí, es un departamento que atiende esta cuestión, como hay tantos otros. Y no va más allá de eso, de ser depositario de los contratos de sociedad, hoy con el régimen actual, que quieran ser llevados, porque puedo no llevarlo por vía de esa sección cuarta y de ese modo quedo apartado del control de legalidad y en algún caso quedó apartado del control de funcionamiento. Pero frente a esta alternativa, el común denominador es la libertad contractual, esa individualidad que si no la respetamos, estamos pero tirando por la borda todos los principios que nuestra Constitución y nuestro derecho privado nos informan. Tenemos la tentación de controlar todo. Tenemos registros y archivos de todo. Bueno, ¿acaso llega el momento de repensar este excesivo avance sobre la función de control? Debe tener algún parate para de ese modo poder enarbolar la idea de la libertad. Sí, y vuelvo tomando lo que vos decís a algo que yo dije al principio. Me parece que esto no sirve. No es que tenemos menos problemas, menos corrupción, menos ilicitud por el hecho de esta sobrecarga de controles. Al revés, lo que se da es una situación en la cual sumamos a los problemas que ya traemos como una sociedad con un grado de incumplimiento muy serio, además los problemas prácticos que se le presentan y las barreras que tienen los que quieren hacer las cosas bien, al punto tal de que en este, como en muchas otras cosas, mucha gente decide hacer las cosas mal, porque hacer las cosas bien es muy difícil. Y si igual no voy a poder, y bueno, entonces lo hago de cualquier manera. Esto es real. Hay gente que no quiere constituir sociedades por no pasar por la traba burocrática de hacerlo. Y bueno, con las consecuencias de inseguridad jurídica para los socios y para terceros que eso significa. A pesar de la regulación que hoy tenemos en materia de sociedad en la sección cuarta, que obviamente le da un marco de mayor seguridad que el que había antes de la reforma a este tipo de negocios, pero que de todos modos termina siendo problemático. Y al contrario de lo que se busca, tenemos un efecto hacia una mayor irregularidad, por ponerle una palabra. Bueno, eso será motivo
de otro diálogo entre nosotros en otro momento, si es una irregularidad o no. Sí, Eh, otro tema también para encarar. Será en el próximo no, congreso. sí, sí. Todavía me sigue sorprendiendo que en esas condiciones políticas del año 2015, con el actual gobierno, se habilitara ese marco de libertad contractual de un modo tan violento, tan evidente. Nunca recibí una explicación de por qué se adoptó ese sistema, pero que lo tenemos en la ley, lo tenemos. Sí, No sé si en algún momento se dan cuenta y lo derogan, pero está presente, está presente. Así que, así es. bueno, Ramiro, ¿te parece agregar algo más? No, me parece que podemos hablar de esto varios años, pero creo que es un buen Sí. momento como para cerrar. Bueno, en definitiva, le toca a, a la doctrina nacional, que la hay y reconocida en esta temática societaria, y lo han hecho ya, exponer sus opiniones, exponer sus propuestas, y tenemos una excelente oportunidad ahora, el año próximo, en el Congreso de Derecho Societario, para discutir y desde allí lanzar esas propuestas que después toman cuerpo y se convierten en basamento de futuras normas. Pero es un momento para seguir trabajando e ir definiendo líneas de pensamiento sobre estas cuestiones. Así que yo de lo personal me alegro de haber compartido contigo estos temas y que los hemos conversado, pero bueno, nunca está de más, y de algún modo trasladarlo a nuestros alumnos de la facultad, porque, bueno, ahí están los futuros profesionales, y es bueno que reciban de sus profesores un pensamiento que es una idea, como tal es válida, pero que puede enfrentarse a otras ideas con toda libertad, obviamente. Así es, así es. Bueno, construyamos el debate en ese sentido. José María, ¿te parece que dejemos acá y nos despidamos? Sí, me parece que es como para dejar así una idea eh, en, concreta y definida, y no avanzar para no dispersar este pensamiento. Bueno, muy ¿No? bien. No Entonces, faltarán otras ocasiones para que volvamos a encontrarnos charlando de todos estos temas. seguro, seguro. Bueno, nos despedimos entonces. Te agradezco Contento haber de compartir este compartido espacio. y bueno, hasta cualquier momento. Chao. Gracias.